Raíz, naturalismo; tronco, racionalismo; ramas, los demás ismos; y apariencia del conjunto en general, el modernismo. Vamos a ver hoy una de estas facetas, derivaciones, que invaden con su faz materialista y liberal el siglo XIX en el campo más específicamente religioso y más localizado, de ahí su nombre, en los Estados Unidos, en Norteamérica, el llamado americanismo, que tiene un poco su origen, se pone como fecha concreta de su nacimiento, el 1891, debido a la prosperidad que a partir de esa segunda mitad del siglo XIX se produce en los Estados Unidos y que hacen que sea hasta hoy la primera potencia mundial. Y consecuencia de ese progreso, no solo económico, sino también intelectual, pues es toda una repercusión en el dogma y en la moral católicos, con influencias peligrosas. Tiene que definirse el católico estadounidense, que es un hombre de cierta altura intelectual, ya sabemos, el americano con todo su sentido práctico, económico, de empresa, de iniciativas, de geopolítica, pues tiene que el católico definirse ante la legislación democrática estadounidense. Aparte, el católico estadounidense es un hombre en permanente convivencia, mucho más amplia entonces ya que la de otros países, con otras razas y con otros credos, porque es un gran cajón desastre los Estados Unidos, con un predominio a veces no numérico según las zonas, pero casi siempre ideológico, con un predominio del elemento protestante. Y al mismo tiempo estamos en una nación que se contempla a sí misma asombrada, en una inmensa nación, ahí sí que se podría hablar un poco de nación de naciones, Estados Unidos de América, y se contempla a sí misma con sorpresa porque experimenta un aceleradísimo progreso en su civilización y en su economía. Después de la fiebre del oro y todo aquello, después de poderse sobreponer al famoso crack de 1929, eso vendrá después, estamos hablando de finales del 800, y entonces surge el americanismo, no propiamente como un sistema ideológico, sino como un fenómeno social que irá permeando todos los ambientes. Es Hacker, sobre todo un neoyorquino, quien se considera como el fundador, si se pudiera hablar así, el exponente primero de este movimiento. Hacker, con H de letreo, H-A-C-C, 2-C, K de kilo, E de España y R de Roma. Hacker. Entonces él recoge el sentir liberal y también irenista, hablaremos un poco del irenismo, del pacifismo del pueblo americano. Y también un abate francés, un sacerdote, Cain, aunque es francés, se llama Cain con K, K-E-I-N. Este escribe un libro en 1897, el libro de Hacker es de 1891. Y entonces este sacerdote francés exalta los valores humanos, poniendo un poco como referencia, como modelo, al hombre sajón, y también al hombre germano. Y esto es como un poco el germen del americanismo.
En el campo teórico, lo que hace el americanismo es especular con la posibilidad de la convivencia doctrinal con el sistema luterano. Al final es un coqueteo protestante. No tiene importancia que una verdad sea definida. Lo importante es ponerse de acuerdo con los disidentes, o sea, la unidad antes que la verdad. Y en el orden práctico, pues como que es hijo del liberalismo, el americanismo propone el relativismo ultranza, o sea, la interpretación de la moral, de las costumbres, del comportamiento, a la medida de las exigencias sociales y epocales, como se dice ahora. ¿Cuál es la derivación de todo esto? ¿En qué concluye este pensamiento? Eso es lo que se dará en llamar, y décadas más tarde desenmascara y condena Pío XII, la herejía de la acción o la herejía del activismo. En cuanto a la doctrina, el americanismo, en cuanto al campo intelectual, desprecia la cultura clásica como algo pasado de moda, inservible, inútil. Volvemos otra vez a lo que decíamos ayer, es otra hermenéutica de la ruptura. Todos estos pensamientos reniegan de la tradición, en definitiva. Por lo tanto, son pensamientos suicidas. El americanismo es muy esnovista. Bueno, la palabra esnovista es peligrosa porque literalmente significa sine nobilitate. Snob, nob es apócope de sine nobilitate. O sea, esnovista es un tipo sin categoría, sin clase, sin elegancia, sin afán por la excelencia. Esto es un esnovista, pero nosotros lo solemos usar como sinónimo de novelero, porque el novelero es que desprecia la tradición, y el que no ama la tradición y no se inserta en el surco de la tradición es un tipo sin nobleza. Y en este sentido el americanismo es esnovismo, porque pues es muy amante de vocablos nuevos, de modismos novedosos y de discutir cuestiones ya absolutamente ventiladas y aclaradas, sobre todo en el campo bíblico, volver a desenterrar interpretaciones bíblicas ya aclaradas, porque digo, el americanismo sobre todo es en el campo eclesiástico. Las definiciones dogmáticas no son negadas de una manera frontal, cruda, agresiva, pero son tomadas de una forma elástica para poder interpretarlas libremente y así contemporizar con los no católicos. Es el afán del americanista, es el evitar a todo trance, incluso a costa de la verdad, la disensión con los no católicos. La obediencia al Papa naturalmente se debilita. En su encíclica condenando el americanismo, Testem benevolentiae, Testem acaba en M, benevolentiae, de León XIII, dice el Papa, el Espíritu Santo dice así lo que dicen los americanistas. El Espíritu Santo conduce a las almas de los fieles con más amplios y abundantes carismas que en los tiempos pasados. No es necesario el gobierno de nadie, es suficiente el instinto del Espíritu Santo. O sea, sería una nueva versión de los alumbrados, de alguna manera reencontrada hoy en una reviviscencia un poco chusca, cuando se exagera, porque hay grupos muy buenos y equilibrados y católicos, pero hay otros grupos muy peligrosos entre los carismáticos. Pues sería un poco esto, es a golpe de carisma
y por lo tanto un individualismo atroz. Y esto hace, volvemos a los alumbrados, que en la vida moral predomine el laxismo y se ponga en práctica la ética de situación. Dependiendo de cada situación, así podrá ser mi comportamiento. Más modernamente se llama, y espero que podamos hablar, si mañana nos da tiempo, la moral de situación. Y es la que tenemos hoy, es la aberración moral de hoy. Las consecuencias son siempre de puro personalismo. Entonces la mística, la contemplación, el espíritu de oración, las virtudes pasivas, que es donde realmente actúa el Espíritu Santo, esta gente lo suplantan por la acción. De manera que en la ascética solo tienen valor las virtudes humanas y activas. La vida religiosa, con sus votos, es un modo extemporáneo en la sociedad de hoy, trasnochado, fuera de lugar y por tanto infructuoso y estéril, no tiene sentido. Esto se viene oyendo hace muchísimas décadas. Claro, estamos hablando de hace siglo y medio casi. Lo inservible de las monjas de clausura, pero no solo de los monjes o monjas contemplativos, sino de cualquier persona que se entregue a extender el reino de Dios a través de la virginidad, de la pobreza. Esto no tiene sentido. Se puede hacer en el mundo y se sirve a Dios tanto o más, suelen decir esta gente. Entonces, esa entrega a Dios total, esa renuncia a todo, una hora o dos que se pierda haciendo oración, la penitencia, las virtudes de la abnegación, del silencio, de la obediencia, de la pobreza, del olvido propio, las virtudes propiamente nazaretanas evangélicas, son un déficit y son una rémora para el progreso de la sociedad. Porque todo eso es alienante, todo eso despersonaliza, todo eso no deja crecer, todo eso anula la individualidad, todo eso aborta cualidades muy interesantes que se pueden poner al servicio de Dios. Parece mentira tú con lo que vales, encerrarte en un convento, con lo listo que eres, con la carrera que has hecho, la familia que puedes formar. Y eso es americanismo puro, ¿no? Y está hoy, pues, a la orden del día. Entonces, sobre los valores sobrenaturales se ponen los humanísticos de la cultura. Esta es la doctrina del americanismo. Ahora bien, tiene, como todas estos sistemas de pensamiento, estamos tratando de ser imparciales, tiene puntos positivos también, como que está nacido en Estados Unidos, el americanismo con todos sus epígonos, sus seguidores, sus representantes, pues coopera en aquella época en Estados Unidos a su manera, pero coopera a un mayor impulso en el campo científico y literario y cultural en general, y a una mejor distribución en el nivel económico, y a un progreso mecánico en la industria y en el trabajo para mitigar el esfuerzo corporal, como lo que importa es la acción, la acción, la acción. Todo lo que sea acción lo estudian y lo mejoran, lo cual es bueno mejorar las condiciones temporales del hombre, es una cosa laudabilísima. Que cada vez la sanidad vaya mejor, la educación vaya mejor, la industria vaya mejor, la economía vaya mejor y la gente viva mejor. Eso es muy laudable. Y siempre que no se olvide de Dios. Bueno, pues también incluso el favorecer la convivencia entre los individuos, aunque profesen credos diversos, es bueno, siempre que yo no relativice mi religión, que es la verdadera, y la lucha contra la incultura, en fin. Todo eso es lo que hace el americanismo. Pero tiene, como hemos señalado anteriormente, para dejar claro su verdadero rostro, tiene aspectos pues muy negativos, sobre los cuales se pronunció, como hemos dicho, León XIII. He dicho encíclica, pero en realidad fue una carta, ¿no? Tuvo la categoría o la característica de encíclica, he dicho Testem Benevolentiae, una carta dirigida al cardenal Gibbons por León XIII en 1899.
No sé quién la escribiría, porque en 1899 el pobre León XIII tenía 89 años, murió con 93 en 1903. Pero en fin, a veces los papas, por poco tiempo que tengan, si tienen mucho interés en algo, escriben ellos mismos los documentos, aunque tengan 89 o casi 85. Bueno, pues entonces en esa carta el León XIII expone que la Iglesia no se opone al bienestar y al progreso de la humanidad, antes bien, al contrario, como se dirá después, no me acuerdo si lo dice el Concilio Vaticano II o fue una frase de Pablo VI, me parece, que tanto se ha repetido porque es una expresión muy feliz. La Iglesia es experta en humanidad. Es experta, nadie tan experto en humanidad en la historia de la humanidad como la Iglesia. Nadie ha hecho tanto por la educación, por la sanidad, por la civilización de los pueblos. Solamente la obra del Nuevo Mundo. La Iglesia es experta en humanidad y los santos son los grandes expertos. Bueno, pues esto es lo que empieza diciendo León XIII. En modo alguno la Iglesia se opone al progreso de los pueblos, porque si alguien ha sido defensora de la cultura y de lo que después se han dado en llamar, con una impostación masónica, los derechos del hombre, ha sido la Iglesia. Y además, León XIII dice, es muy torpe y muy Roma, muy chata, la postura de los americanistas en la cultura, porque el clasicismo es patrimonio de todos los tiempos, no es algo perteneciente al pasado, como la sinfonía pastoral de Beethoven, no es algo que haya que escucharla en su tiempo, o en fin, el clasicismo, los griegos y los latinos son de todos los tiempos. Y entonces, como al despreciar el clasicismo, despreciaban los americanistas una visión tradicional de la vida, dice León XIII que los principios de los siglos pasados no pueden despreciarse por los modos recientes de los pueblos nuevos, que es lo que hacen los americanistas. Oponen modos a principios, que es lo que se hace hoy. Se opone la forma al fondo. Entonces esto es ni más ni menos la frase felicísima, absolutamente lógica, de perogrullo elemental, que usa nuestro inolvidable Benedicto XVI en la carta con la que introduce el motu proprio Summorum Pontificum, que estoy cierto que será un día rescatado y no tardando mucho. Y esa carta dice que no puede ser dañoso para nosotros lo que para todas las generaciones anteriores ha sido sagrado y precioso. Eso es algo absolutamente elemental, porque no voy a ser yo tan fato y soberbio que piense que yo he venido a descubrir la verdad al cabo de 2000 años de historia de la Iglesia. Esto es lo que decían los americanistas, que como ven han revivido con una energía digna de mejor causa en nuestros tiempos, y se han introducido en todos los ámbitos de la Iglesia. Los artículos de la fe, dice en esa carta León XIII, son intangibles y no pueden nunca cambiarse, aunque pretenda buscarse con ese cambio el bien de una mayoría, de un número considerable. Es que si permitimos la comunión de los divorciados, vendrán muchos divorciados. Es que si permitimos esto y lo otro, las iglesias se llenarán. Ya se ha visto lo llenas que están las iglesias. Ya se ha visto. Entonces, ¿qué haces al cambiar esos principios? Ni atraer a los nuevos y echar a los viejos. El maestro de la vida ejemplar, dice León XIII, es Cristo y nada más que Cristo. Y Cristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No cambia con los siglos. Cristo es modelo de apóstoles, pero Cristo nos enseña el alma de todo apostolado. Qué maravilloso libro ese de Don Chotard, que hay que leer algunas veces en la vida. Don Chotard, un clásico, ¿no? El alma de todo apostolado. Me parece que es un abad francés o belga, un abad trapense, creo recordar. Bueno, es un clásico. Don Chotard, el alma de todo apostolado.
Bueno, pues el alma de todo apostolado es la oración. Y Jesucristo es el modelo de todo apóstol, apóstol de apóstoles, pero se retira al monte a orar. Y antes de comenzar la jornada ora. Y en casa de Lázaro dice a María, dice a Marta, que no se inquiete ni se afane tanto, porque María ha escogido la parte mejor. Los que son de Cristo, nos enseña el apóstol en su primera epístola a los Gálatas, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias. ¿Cuál es, pues, la doctrina, la disciplina a seguir, la moral, el costumbrario, podríamos decir? ¿Cuál es? Pues el sentire cum ecclesia que decía San Ignacio de Loyola. Y es a la Iglesia madre y maestra a la que por derecho divino compete el dar normas de moral y de costumbres. Las virtudes naturales, dice León XIII, jamás deben ponerse en un plano superior a las sobrenaturales. Y esa división que hacemos, para entendernos, hoy se hace muy poco, porque hoy no se habla ni de virtudes, se van a dividir después. Pero esa división que hacemos, virtudes activas y virtudes pasivas, es un poco peligrosa, hay que tener también cuidado con ella, porque pareciera, y así lo interpretaron los americanistas, que las virtudes activas son las que más se adaptan a la época actual y a la situación concreta, y por tanto las que más tenemos que ejercitar, y las virtudes pasivas son de tiempos pasados. Dice León XIII, solo tendrá por acomodadas las virtudes cristianas a unos tiempos o a otros quien no recuerde las palabras del apóstol. A quienes de antemano conoció Dios, a estos los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. O sea que el paradigma, el modelo, la plantilla de toda virtud es Cristo, y las virtudes que más resplandecen en Cristo son las pasivas, y están clamando a voces sus enseñanzas, a voces silenciosas, en Belén y en el Calvario, las virtudes pasivas. La redención de Cristo es a base de virtudes pasivas. Más claro no puede ser que decimos la pasión de Cristo. La pasión es lo que se padece, no lo que se hace. Cristo hace cuando va y viene por los caminos de Palestina. Cristo hace cuando cura enfermos. Cristo hace cuando predica. Pero Cristo no hace nada en Belén. Cristo prácticamente no hace nada en Nazaret, porque son 30 años en los que la acción de Cristo no tiene la menor repercusión social para nada. Pero de todas maneras, Belén y Nazaret y las parábolas y la tempestad marítima calmada, todo es redentor, porque todo acto de Cristo es redentor, pero aquello que está en el designio divino eterno como acto propio de la redención es la cruz. Por eso la prolongación de la redención hasta la consumación de los siglos es la Santa Misa, que es la cruz. Y por eso la Santa Misa es tanto más misa y más pedagógica y más católica cuanto es más pasiva. En la misa tradicional no se hace casi nada, no se ve casi nada, no se oye casi nada. Y por tanto refleja mucho más las virtudes pasivas del Calvario. Una misa en la que todo es acción refleja muy poco la pasividad del siervo paciente de Yahvé. Esto es muy importante a nivel pedagógico. Este es el pensamiento del gran liturgista, sin serlo, porque los mejores liturgistas son los que no lo son, el gran liturgista que por ser un gran teólogo fue Benedicto XVI.
Por eso cuesta tanto trabajo y no creo que voy a decir nada escandaloso, porque un dogma, un pronunciamiento sobre moral no se puede discutir. Pero una disposición positiva, sobre todo cuando son tan cambiantes en la Iglesia, creo que sí se puede, y hasta por caridad se debe discutir según en qué ámbitos. Por eso cuesta tanto trabajo entender este último motu proprio, que además tiene un título un poco irónico, comparado con no solamente, ya sería bastante, con toda la tradición de la Iglesia, con todo el sentir del pueblo de Dios, con la bula Quo primum tempore de San Pío V, es una bula clarísima en virtud de la cual no se puede dejar de celebrar esa misa, pero con el motu proprio Summorum Pontificum y con la carta previa que la acompaña, toda ella en un tono de dulzura, de mansedumbre, de humildad, de acogida, de inclusividad, no de exclusión. Pero me estoy refiriendo a esto de la pasividad de la misa, al libro de Benedicto XVI, El espíritu de la liturgia. Y en ese libro señala mucho esto. La liturgia no es una acción humana, es una acción divina, y la acción divina muchas veces, de manera paradójica, adopta la forma de pasividad. Las grandes acciones divinas son pasivas muchas veces. El silencio de Dios, la inacción de Dios. ¿Por qué no actúas? Nosotros empezaríamos a estropearlo todo enseguida. Y Dios permanece con aquello que Benedicto XVI gustaba de llamar la paciencia del amor. La paciencia del amor. Entonces esto es muy importante. Estamos hablando del americanismo y estoy sacando esta conclusión práctica porque creo que nos viene bien a nosotros. Nuestra vida es una liturgia. Nuestra vida es un culto a Dios. ¿Cómo es nuestra liturgia? Nuestra liturgia vital, existencial, no nuestra liturgia cultural, sino nuestra liturgia moral, la liturgia de nuestra vida, porque la liturgia la define el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. ¿Cómo dejo yo ejercitar a Cristo su sacerdocio en mí? Porque Cristo su sacerdocio lo ejercita callando, dejándose coser a un madero sin hacer nada y muriendo, y diciendo: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. O sea, es la activa pasividad del siervo paciente de Yahvé. Y esto es lo que salva al mundo. Y por eso nosotros apreciamos las formas y los modos que expresan este contenido, porque la sustancia se vehicula y se expresiviza y se manifiesta a través de los accidentes. Yo no puedo prescindir de los accidentes porque no soy un ángel. Tengo un cuerpo y una manera de expresarme. Por tanto, la acción sin oración es como un cuerpo sin alma. Las obras sin caridad son pura filantropía. Y por eso está condenado el americanismo en cuanto atenta contra la fe y las costumbres, y en cuanto que conduce al desprecio de las virtudes evangélicas, las primeras de las cuales son virtudes pasivas. Porque Cristo nos ha dicho, sí, id al mundo entero y predicad el Evangelio. Pero nos ha dicho antes: el que no toma su cruz cada día y va detrás de mí no es digno de mí. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Ustedes lo saben muy bien, que no dejan de moverse con su casina a cuestas, como decía María Isabel, y moverse y a los pueblos, pero que no pueden hacer nada si no hacen, antes de empezar la jornada, su hora de oración mental, y luego tienen otros muchos ratos durante el día, exclusivamente, y luego tienen el día entero jalonado de comuniones espirituales, de actos de reparación y de amor, de ejaculatorias, si no todo es inútil. Y en cuanto uno afloja un poco y ve que han pasado 2 o 3 horas y has desconectado un poco, pues se nota que está a medio gas todo, ¿no? Pues esto es lo que dice León XIII.
que el americanismo destruye la esencia de la predicación, que es la contemplación. La esencia de la predicación es la contemplación. Y la vitalidad de la predicación es la oración. Como esto le da grima al americanista, ataca la esencia de la vida religiosa, censurando los votos, porque los votos son el colmo de la entrega pasiva a Dios, porque los votos no son una ofrenda, sino que son un holocausto. O sea, es incienso quemado, quemar la vida. Donde decimos votos, digamos que es consejos evangélicos, que es lo mismo, háganse por votos públicos o no. Pero en una vida, ustedes ni tienen votos ni ningún tipo de compromiso oficial, pero tienen la vivencia de los 3 consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. El hombre, por los votos, por los consejos evangélicos, da a Dios lo mejor que posee: su libertad, su derecho de su libertad por la obediencia, su derecho de poseer por la pobreza y su vitalidad natural, su capacidad de engendrar por la castidad, por la virginidad. Termina su carta Testem Benevolentiae el Papa León XIII citando las palabras de San Jerónimo al Papa San Dámaso: yo, no siguiendo a nadie antes que a Cristo, me asocio por la comunión a ti, o sea, a la Iglesia. Pues el americanista, al negar el valor de la oración y al absolutizar, dándole una primacía total e incontestable, la acción, cae en aquella advertencia de Jesucristo. Mateo 12:20. El que no recoge conmigo desparrama. El americanista parece que hace mucho, pero en realidad está desparramando. No está recogiendo con Cristo, porque no vive recogido con Él.